a todos. Vamos a iniciar la segunda parte de este tema que sobre los árboles monumentales hemos planteado y que hemos titulado Catedrales vivientes gigantes de Extremadura, árboles notables. Estaba claro que con la riqueza del patrimonio botánico referido a árboles monumentales que tenemos en Extremadura, resultaría imposible hacerlo en 50 minutos, ¿no? Seguramente nos sobre un poquito de tiempo para iniciar el que será el último tema del curso de este año, de este curso tan extraño, pero que cuando uno lo valora con el tiempo ha sido también muy grato, ¿no? Estas pequeñas conversaciones antes de iniciar la clase y el debate de después, pues a mí al menos me da la oportunidad de ver latir el pulso y de escucharos y ver cómo sintáis, aunque no todos participéis en la misma medida. Bueno, vamos a empezar nuestro tema y lo vamos a hacer de norte a sur, ¿no? Porque la primera de las imágenes que he puesto es un pueblo que si estuviéramos en clase os diría, ¿alguien identifica este pueblo? Y seguro que sí, que habría alguno. Es el pueblo que se llama de Las Mestas. Es una de las alquerías, de las 40 y tantas alquerías. Sabéis que Las Hurdes tiene 5 términos municipales y 40 y tantas alquerías. Y esta es una de ellas. En ella está una factoría convertida en hospedería de turismo. Y ahí en lo alto de todo este pueblo, aquí en la cima del pueblo, se ve la antigua escuela como producto del programa de alfabetización que se llevó a cabo en Las Hurdes, y al lado, justo al lado, hay un árbol muy alto, este que ven aquí. Solamente compiten con él los cipreses, ¿no? Bueno, pues al lado de la escuela está este árbol. Y este árbol que está en Las Mestas, que también es un nombre fitonímico, porque en Extremadura llamamos mesto al híbrido de la encina y del alcornoque, ese árbol que ahí veis más de cerca, solamente con su porte y con algunas personas para que os hagáis un poco una idea del tamaño que tiene el árbol, es un gigantesco enebro. Normalmente lo que vemos en Extremadura pues son arbustos, enebros con forma y porte de arbusto. Este ha tenido un desarrollo realmente espectacular. Se ha ido perdiendo las ramas de abajo hasta llegar a conformar esta copa. Tiene un tronco muy esbelto, a pesar de que no parece ser que no tendría que competir con la luz, porque está en la parte más alta del pueblo, ¿no? Y no tiene competencia, pero él ha querido pues crecer hacia el cielo y lo ha hecho con ese tronco que le da ese aspecto que luego veremos en más de una imagen. Tiene un perímetro a 1,30 m, de 2 metros y 1 centímetro. Esa medida para un arbusto o para un árbol arbusto como este es realmente notable, y su madera sería una joya para cualquier ebanista. Dentro de los árboles que tenemos en Extremadura, quizá el mejor representado o el más representado sin duda es el castaño. Tenemos castaños memorables. Tenemos castaños repartidos principalmente por el norte de la provincia de Cáceres, pero no solamente. En el sur de Extremadura, en la sierra de Tentudía, cerca de Calera, hay algunos castaños también muy interesantes. Este que veis aquí está en el Geoparque de Villuerca y Bores Jara, y se llama el castaño de Calabazas. Se llama el castaño de Calabazas. Está cerca de una zona de pedregal y desde luego es un árbol bellísimo, con ese sistema radicular que le ancla al suelo, que va cambiando de tonalidad, porque los castaños, al ser caducifolios, tienen como las 4 estaciones muy marcadas en su copa, y es verdaderamente uno de los gigantes de Extremadura. Está cerca de Navalvillar de Ibor, y es muy fácil acercarse a él, y desde él se puede ver un punto del cual yo os he hablado en clase algún día. Ese punto en el que el río Gualija y el río Guadarranque se separan para ir uno al Tajo y otro al río Guadiana. Tiene unas vistas geniales de la sierra
la Sierra de Gredos cuando está cubierta en buena parte de el otoño, el invierno y comienzos de la primavera, y no solo digo que merece la pena acercarse a ver a ese castaño. Otros castaños normalmente reciben el nombre general de castaños de corviche, castaño de... Bueno, pero hay 5 castaños que tienen nombre propio. Son conocidos como los castaños del Temblar. Ahí veis en el cartel que la Junta de Extremadura colocó al lado de los castaños, veis 5 números. Cada número se corresponde con uno de los 5 castaños que existen en el Temblar. Y tengo que deciros que esto no es un nombre. Aquí no era, esto es un castaño, no. Aquí el castaño tenía nombre. El que estaba en lo hondo del arroyo del Temblar se llamaba el hondonero. El bronco es el que tenía la corteza más agrietada. El retorcido es el que tenéis a la izquierda de la imagen. Parece que un gigante hubiera cogido el tronco y lo hubiera girado en 2 direcciones contrarias. El 4 es el del arroyo, porque está justo metido en las raíces, en el arroyo del Temblar. Y el 5 se llama el menuero. Y uno pregunta cuando va allí, ¿y por qué se llama el menuero? Y las propietarias te cuentan que se llama el menuero porque era el que daba las castañas más menudas, pero las más dulces. Todo el mundo quería coger las castañas pequeñas del menuero porque eran las más dulces de todas. Ahí tenéis la foto de los otros 4 gigantes del Temblar, un pueblo precioso que tiene un berraco gigante, un toro, en la plaza del pueblo, muestra de la cultura vetona del paso de los celtas por nuestro territorio. Y alguna vez en los otoños, en esos otoños que llaman mágicos del Valle del Ambroz, se puede hacer una delicia que es escuchar música, ¿no? Ahí Matías con su guitarra y la gente sentada sobre el musgo y sobre los helechos que crecen a la sombra del retorcido, con el bronco al fondo, escuchan música. Es un espectáculo único. Hay veces que yo digo que lo único que sobra es la guitarra, para que os deis cuenta un poco cómo es el paisaje. Matías me lo perdonará. De los árboles urbanos, no son muchos los que están incluidos en el catálogo de árboles monumentales. Sin embargo, en Don Benito se declararon los cinamomos que están en la Avenida del Pilar. El cinamomo es este árbol que veis aquí sin hojas y que ahora está realmente precioso. Los cinamomos se llaman melias, Melia acedarach. De acedarach es una palabra que os sonará mucho, azahar, porque realmente estar sobre las 7, las 8 de la tarde debajo de una melia es estar disfrutando de un espectáculo único y además haciéndose la prueba del COVID, porque claro, huele tantísimo que si no detectáramos el olor es que algo va mal. De esas flores violetas que ahora mismo, digo, están en explosión en este momento, van a salir luego los frutos, que son estas bolitas, que a veces están cargadas de aceite y que cuando caen encima de los vehículos a la gente le da un poco de rabia porque manchan con ese aceite y se quitan relativamente mal. Lo que no dicen es la buena sombra que les da en los meses calurosos del verano. Bueno, pues en Don Benito, digo, se protegieron los 2 cinamomos que están al final de la avenida del Pilar en dirección a la iglesia y a la plaza, y una avenida como esta de palmeras que desgraciadamente están sufriendo el embate del picudo rojo y que afortunadamente pues todavía la podemos ver así. En esta imagen de 1970 veis cómo era el aspecto de la avenida pues hace casi 50 años, y esta es una foto reciente convertida en un bulevar para el paseo y para deleite de los donbenitenses. Es una maravilla de avenida y esperemos que sean capaces de soportar pues el picudo que está, digo, haciendo verdaderos estragos. Otro árbol raro que no es de los muy comunes en Extremadura se llama el almez. Almez u hojaranzo, le tenéis ahí abajo, huerto del hojaranzo. ¿Y dónde está?
Pues mirad, está en un lugar privilegiado. Y como está en un lugar privilegiado, son muy poca la gente que se acerca a verle. Porque vosotros mayoritariamente habéis ido todos a Monfragüe alguna vez. Y el que va a Monfragüe alguna vez, pues ha estado en Villarreal de San Carlos y ha estado en la Fuente del Francés y en el Salto del Gitano. Sin embargo, el almez, el almez de Lugar Nuevo está aquí y muy poca gente viene a verlo, ¿no? Son tantos las bellezas y tantos los atractivos que tiene el parque nacional que no siempre nos da tiempo de hacer este pequeño recorrido que es salir del pueblo y venir hasta aquí. Fijaros, Almez del Lugar Nuevo. ¿Sabéis qué es el Lugar Nuevo? El nombre de Lugar Nuevo es el nombre con el que conocen los serradillanos a Villarreal de San Carlos. Los serradillanos nunca dicen vamos a ir a Villar de San Carlos, a Villarreal. Ellos siempre dicen vamos a ir al Lugar Nuevo. El nombre de Villarreal de San Carlos, como he comentado alguna vez, es un nombre que se puso en honor del rey Carlos III, que mandó crear entre el puerto de la Serrana y el Tajo un pequeño poblamiento al que se dotó de milicia, cuartel y casa curato. ¿Y sabéis para qué se crea el pueblo? Para evitar el pillaje, para evitar el bandidaje que se producía en la zona. Los que asaltaban, los salteadores de camino, sabían que tenían que pasar la gente por el puente y además adentrarse en el puerto de la Serrana, en honor a la Serrana de la Vera. Y entonces los estaban esperando, ¿no? Cuando vino Antonio Ponz, que fue cronista en su viaje de España, decía que en menos de una legua conté más de 100 señales, más de 100 cruces, señales inequívocas de muertes habidas en la zona. Y le decía al rey Carlos III, bien valdría que su majestad creara un pueblo y lo dotara de milicia, cuartel y casa curato. Y el rey lo hizo. Bueno, pues seguramente cuando lo hizo, propició que aquí hubiera un poblamiento y cerca de una zona de huertas, una zona más fértil, se sembró un almez u hojaranzo. Un almez que produce una madera extraordinaria que conocen muy bien los que utilizan las ramas de los árboles para hacer las horcas, las viernas, los útiles o aperos que se utilizan en la labranza. Hay un árbol que tiene nombre de pájaro, ¿no? Porque cuando uno habla de un loro, pues a todos se nos viene a la mente pues ese pájaro multicolor del centro de América, ¿no? Y sin embargo, el loro, además de ese pájaro, es un árbol. Es un árbol de, bueno, curiosa vegetación que vive en muy pocos sitios de Extremadura. Prácticamente podemos decir que los loros o las loreras se han reducido a algunos valles intrincados de las sierras de las Villuercas. Las loreras deben su nombre al loro, y el loro os sonará también a una palabra cercana, laurisilva, ¿no? Laurisilva, los bosques de las Islas Canarias. Esos bosques que lo que hacen es, con las hojas, recoger con las hojas las numerosas nieblas que hay, por ejemplo, en La Gomera, y precipitar el agua al suelo. Las hojas se doblan hacia la mitad, condensan el agua en los dos foliolos y dejan caer la humedad al suelo. Bueno, tenemos una lorera en el arroyo de la Trucha, es una preciosidad. Ahora mismo los loros están en flor. Yo esta mañana hacía la fotografía de las flores y las hojas están súper brillantes porque se está haciendo la remoción al mismo tiempo que las flores, y dentro de muy poco van a tener estos frutos. Curiosamente, los frutos tienen una alta capacidad de germinación, porque alguna vez hemos dejado alguna maceta debajo y han caído, y hemos tenido pequeños loros para repartir y para difundir. En la entrada de Coria, cerca de Coria, había un antiguo vivero, de esos viveros que se utilizaban cuando las carreteras tenían esas dos hileras de árboles muchas veces puestas a ambos lados, ¿no? Hacían el camino, que era un tránsito de carreteros y demás, pues daban un poco de sombra y alegraban el camino de los viandantes que marchaban a pie o en bicicleta por las carreteras.
fruto de aquel antiguo vivero, hay todavía los restos en la parte de Mérida, antes de llegar a Mérida, viniendo desde Cáceres, ¿no? Allí, al lado de la casa que hay en el vivero, hay un gigantesco plátano. Este Platanus hispánica que veis aquí, en comparación con el joven que está mirando hacia la copa de arriba, veis que es un árbol increíble. Tiene aproximadamente una copa que casi llega a los 30 metros, es altísimo, tiene 25 metros de altura y seguramente fue un árbol utilizado para sembrar en las vías, que se quedó al lado de la casa y que lo cuidaron, y como tiene las fértiles vegas del río Alagón en las cercanías de Coria, pues se ha desarrollado y es una de las joyas y una de los árboles notables que tenemos en Extremadura. Solo hay 2 plátanos que merecen tal calificación y que estén metidos en el catálogo de árboles notables de Extremadura. Deciros que este que veis aquí es también uno de los árboles notables que tenemos en nuestra región. Tiene una flor gigante que se llama grandiflora y el árbol es un magnolio. Está en Villanueva de la Sierra y se llama el magnolio de los Durán. Está en la casa de la familia de los Durán. Es un árbol precioso. Cuando se produce esta estampa, que suele ser bien entrado el mes de mayo, principio de junio, os puedo decir una cosa, que es lo mismo que las melias que comentaba antes, ¿no? El aroma de esas flores gigantes es realmente impresionante. Deciros que en Villanueva de la Sierra fue en el primer lugar que se realizó una plantación, una fiesta del árbol que se hizo en torno al año 1805, hace más de 200 años, y se organizó porque la zona de Villanueva había sido quemada, la vegetación había sido destruida, y el cura y el maestro del pueblo hicieron la primera celebración que se conoce en España de una fiesta del árbol. La fiesta se sigue repitiendo cada año y ha sido el estímulo que nosotros hemos seguido también para organizar con los alumnos de la Universidad de Mayores alguna vez una plantación, y espero volverlas a repetir cuando esta maldita pandemia nos dé la tranquilidad y la seguridad necesaria. Deciros que de los árboles singulares no podría estar, porque no haríamos otra cosa que cubrir en el programa esto. Deciros que hay varios catálogos de árboles singulares de Extremadura que tienen una descripción pequeña, que es complicado muchas veces por la descripción llegar a saber dónde están, pero por lo menos nos da alguna idea. Si este nos dice Alcornoque el Abuelo, Alburquerque Badajoz, árbol de gran belleza por su ubicación sobre una roca, perímetro, nos da un poco las características, nos puede animar, y con el mapa podemos completar la ubicación en la que se encuentra, ¿no? Era lo que demandaba el otro día una compañera cuando decía que cómo poder ir a ver alguno de los árboles, porque claro, los que están en el campo totalmente, pues no todos son fáciles, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por señalizarlos, a veces cuesta. Aquí en este mapa sí que tenéis, pero claro, un punto así en medio del Valle del Ambroz, o esto en medio del Valle del Jerte o tal, no resulta fácil llegar a ellos, ¿no? Veis un poco la concentración de los árboles, lo repetiremos un poco más adelante y tal. Hasta ahora sabéis que era muy común hacer la ruta de los descubridores en Extremadura, ir allá por las tierras de Inés de Suárez en Plasencia, de Hernán Cortés, o de Orellana, o de Pizarro, o de Valdivia, en fin, era una manera de ver la Extremadura. Hay ahora otra manera también muy bonita, y yo creo que es ir a ver los gigantes que tenemos en la región. Veis que están repartidos prácticamente por toda Extremadura. Es evidente que las zonas de vegas y las penilleruras tienen muchos menos árboles notables, porque la climatología y la escasez de los suelos a menudo, o el tema de que se hayan transformado mucho los suelos, pues ha hecho desaparecer a muchos de ellos, pero tenemos oportunidad para dar vueltas. Tenéis un mapa en la Junta, en la página de Extremambiente, que os acerca a la posición, que nos da muchas claves para acercarnos, y cualquiera que vaya hasta el pueblo en el que aparece
el árbol, no os preocupéis que desde el ayuntamiento o los vecinos se mostrarán orgullosos de mandaros a verlo. Son parte de nuestro patrimonio. Veis que es un patrimonio mucho más disperso, mucho más concentrado que el de los parques y espacios naturales protegidos que tenemos en la región. Y deciros también que tenemos una bibliografía importante sobre estos árboles monumentales, que hay un libro que editó Adenés hace ya muchísimo tiempo, que se llama precisamente así, Árboles Notables de Extremadura, en el cual hay un catálogo muy grande, un poco desactualizado, porque muchos de los árboles que aparecen ahí desgraciadamente se han perdido, se declararon cuando ya eran muy viejos y ahora pues están en mal estado. Deciros que la Junta de Extremadura ha hecho 2 publicaciones de árboles de Extremadura. Este que veis ahí de árboles singulares, veis que tiene el tronco, de el enebro de las mestas, y veis que en el otro aparecen los tejos de Nuño Moral, del cerezal, ¿no? Eh, 2 árboles, 2 libros importantes. En el interior, veis, hace un pequeño mapa en el que coloca el lugar donde está el árbol. Nos dice la especie y el término municipal en el que está. Entonces, yo creo que hay una ayuda para llegar hasta ellos, porque si no, el árbol en medio no está. De los árboles urbanos, hace ya también bastantes años, Diosdado Simón Villares, que era técnico municipal de Parques y Jardines en Cáceres, y yo mismo escribimos un libro, y durante mucho tiempo hemos estado organizando visitas para ir a verlo. También en Badajoz, Juan Antonio de Besa y Guadalupe Fernández hicieron una guía de los árboles y arbustos de los parques de Badajoz, y nosotros en Cáceres pues hemos hecho muchas veces una clase práctica con una visita para conocer los árboles y arbustos del Paseo de Cánovas. Al fin y al cabo, algunos de nuestros parques son lo que se llama un arboretum, ¿no? Una buena exposición de árboles bien distintos, donde no hay mucha biodiversidad, pero sí hay mucha diversidad, es decir, muchas especies diferentes, aunque hay muy pocas de algunos de ellos, ¿no? Por eso no se puede hablar de biodiversidad sin cometer un error. Deciros que sigue habiendo árboles que deberían figurar en el catálogo, y aquí voy a hacer una llamada a Badajoz, a los compañeros de Badajoz que muchas veces son reivindicativos, de que deberíamos conseguir de una vez por todas que esa puerta, que es la antigua escuela de Santa Engracia, lo que fue el primer centro origen ahora de lo que es la Escuela de Ingenierías Agrarias y que tiene un gigantesco eucaliptus. Está claro que alguna vez me habéis oído hablar del problema de plantar eucaliptus en el campo para desecar los terrenos o para producir madera, que fue un fraude porque se desmantelaron terrenos y tal, pero es verdad que algunos árboles tan hermosos como este y cercanos es tan curioso que el otro día cuando hacía la foto esta me encontré muy curioso, os lo digo para la gente de Badajoz, que al lado del eucaliptus había una robinia, una falsa acacia que produce las flores rosas. Sabéis que se utilizan en técnica de jardinería unos injertos para que en vez de producir las flores blancas habituales que todos conocéis, salgan las flores rosas. Y alguien había podado por encima de donde estaba el injerto y había salido la parte bravía, ¿no? Y había un árbol con las 2 flores a la vez, lo cual le hace sumamente curioso. ¿Y dónde termina este jardín de Santa Engracia o este espacio de Santa Engracia? En este pobre jardín que estáis viendo aquí, que debía de haber estado todo él en su conjunto protegido como uno de los jardines históricos de Badajoz, porque era una verdadera joya, que ahora ya tiene un mal futuro, porque como veis, todas las palmeras se han muerto por el picudo. Encima de una de ellas, una cigüeña se ha arriesgado a seguir viviendo. Veis que las únicas palmáceas que quedan, bueno, aquí queda todavía una palmera, me temo que será
una hembra de dactilífera. Bueno, sabéis que el orden de desaparición parece que está marcado porque son más dulces los machos de la palmera, que son los primeros que ataca al picudo. Cuando ya acaba con ellos, se va a las hembras, y luego ya cuando acaba con las canariensis, con las palmeras canarias, se lía con las datileras y tal. De momento, se van salvando las washingtonias, que son estas que veis aquí meciéndose al viento y que son preciosas. Tenéis un cedro. Había dos araucarias que los dos eran dos machos. En tiempo yo hablé con ellos para decirles que sería conveniente que pusieran una hembra, y hay todavía un bosquete de magnolias que merece la pena. En fin, por lo que me estáis escuchando, os digo que es un jardín muy, muy interesante, que es patrimonio, o que debería ser patrimonio de Badajoz, de la ciudad de Badajoz, y que estaba en lo que fue en su origen la antigua escuela o jardines y escuela agrícola de Santa Engracia. A mí digo que me da mucha pena y ojalá consiguiésemos salvar lo poco que queda. Bueno, el último día tuvimos una discusión al final de la clase, y una compañera de don Benito, perdón, de los Santos de Maimona, nos hablaba de un olmo que yo no conocía, y que ella me ha hecho llegar con algunas fotos del entorno, ¿no? Cosa que, como siempre, os agradezco que tengáis esa curiosidad y tal. La compañera es Puriluna Álvarez, y nos ha hecho estas fotos y nos ha hecho esta imagen, ¿vale? Yo le preguntaba a Puri si el olmo del que me hablaba era el olmo gordo, y no, evidentemente es un olmo totalmente nuevo. Se le ve bastante saludable por las dos fotos que nos ha mandado. Tiene algunos picos con inicio de lo que podía ser una grafiosis, pero bueno, parece que se va salvando. El que no se ha salvado ha sido el olmo gordo, que os lo he puesto aquí abajo en la imagen. Está protegido por una valla, estaba en el entorno de la Virgen de la Estrella, en un marco genial. En tiempo se celebraban los festivales de España, y el olmo gordo de Maimona estaba en su esplendor. Hoy quedará el tocón protegido por esa valla, pero la grafiosis ha acabado con las mejores olmedas, como comenté el otro día, y como le ha sucedido con el último gran olmo que había en la ermita del puerto. Ahora paisaje protegido de Extremadura, pero el último olmo también se nos ha ido. Solo nos queda seguir trabajando con especies clónicas resistentes a la grafiosis de los olmos, a la grafiosis ulmi, e intentar volver a recuperar estos árboles, ¿no? Saber apostar para el futuro. Yo cuando veo un palo sembrado, digo, qué suerte tendrán dentro de 400 años cuando vean este palo convertido en un olmo como ese que veis ahí al pie de la ermita de la Virgen del Puerto. Dentro de los árboles que tampoco están declarados en Extremadura, hay uno que a mí me gusta mucho, por eso todos los años nos acercamos a verle, y es esta higuera que está en el Palacio de Carvajal, en Cáceres. Está en la ciudad monumental. Sabéis que las casas palacio de Cáceres, muchas de ellas eran casas fortalezas, tenían muy pocas ventanas para evitar puntos de debilidad en las fachadas, y hacían vida hacia el patio interior, hacia el pequeño jardín que muchas veces tenían. Bueno, pues ahí en uno de los patios del Palacio de Carvajal, que es de la Diputación y está abierto al público, existe una higuera que tiene un tronco añoso, que es muy, muy llamativa. Aquí veis a Diosdado enseñándoles una cirugía que hicimos para intentar salvarla, porque es una encina muy vieja. Los guías de turismo, os voy a contar esto y prometo no decírselo a nadie, ¿no? A los guías de turismo ya les he reñido muchas veces porque llaman la higuera milenaria del Palacio de Carvajal. Y ni es milenaria, ni será mucho más que bicentenaria, no puede llegar. Y otros cuentan una historia, y es que a los higos de esta higuera se los comió la reina Isabel la Católica. Yo no sé si es que cuando hicieron la serie de Isabel la Católica utilizaron el jardín para la grabación de algunos capítulos y les ha venido la inspiración por ahí, pero no entiendo la mentira, porque aunque es una higuera pues muy vieja, está en plena regresión. Una higuera de 200 años, con la madera tan mala que tiene, pues es difícil. Lo que sí está pasando es una cosa muy curiosa,
y es que en el interior de la higuera, que está prácticamente hueco, está empezando a crecer otra higuera que la irá sustituyendo, ¿no? Entonces la vieja higuera de Carvajal es más bien parte de una leyenda que de un árbol realmente notable por sus proporciones o por sus características. Pero veis ahí cómo se pelea, cómo intenta tal, y tiene un tronco pues muy bonito. Es una invitación para que veáis y por eso disfrutar también de esos patios interiores. Deciros que cuando hacemos un estudio de los árboles monumentales, hacemos mucho más que esas fotografías que habéis visto o las fotografías esas con las reglas, que conviene hacer esto que estáis viendo aquí, que es sacar la copa. Antes era muy complicado porque nos tirábamos en el suelo y íbamos haciendo varias fotos para sacar el vuelo del árbol, anotamos cuáles son los cimales y las principales ramificaciones que tienen, y ahora muchas veces con la imagen aérea que obtenemos de Google, pues podemos casi sacar la imagen del vuelo, porque algunos son de proporciones realmente grandes. Cerca del castillo de las Erguijuelas de abajo había una antigua noria que se abandonó, y en el interior debieron de caer unos higos que dieron unas moreras. Estas moreras son estas que veis aquí, que es como una sucesión de tres, igual que estas otras que veis de algunos de los árboles monumentales. Si os animáis alguna vez a describir un árbol monumental porque creáis que en vuestro pueblo o en vuestra ciudad hay algún árbol monumental, pues hay varias cosas que son fáciles de hacer. Una de ellas es ver la altura, otra de ellas es ver la anchura de la copa, el diámetro de la copa, y hay una medida que desde el punto de vista de la descripción botánica es muy interesante, y es esto que estamos haciendo aquí. ¿Veis? Al pie del tronco tenemos una barra. Esta barra tiene 1,40 y cada raya son 10 centímetros. Bueno, pues lo que hacemos es con una cinta métrica damos la vuelta a todo el árbol para ver el perímetro que tiene a 1,30 m. ¿Veis los agentes forestales qué contentos están y orgullosos del árbol que tienen en su entorno? Esto era una reivindicación para nombrar los castaños de Calera de León en las sierras de Tentudía, y bueno, pues son unos castaños muy bonitos y llamativos. Claro, no tienen el mismo porte, tampoco tienen las mismas precipitaciones que los que existen en el Valle del Ambrós o en el Valle del Jerte, ¿no? Que lo tienen como más fácil, ¿no? Deciros que a veces nos encontramos con árboles que son muy curiosos. Esto, por ejemplo, es un eucaliptus, no sé si decir un eucaliptus o dos eucaliptus, que están situados justo en la finca de Las Mimbres. ¿Os acordáis? Uno de los primeros árboles que os dije que había era el ciprés calvo de Las Mimbres. Pero tiene una curiosidad. Mirad, debió de haber dos ramas cercanas que en un determinado momento debieron de entrar en un contacto, por aquí, en esta zona que tenemos aquí. Y lo que debió de pasar es que se ha producido una lignificación entre ellos. No sé si habría también tráfico del floema o del xilema, de la savia bruta o de la savia elaborada, pero sí que nos han dado este tronco en forma de H, que a mí me parece muy curioso, en una especie introducida como es el eucaliptus. Aquí veis algunas fichas de las que se utilizan para describir los árboles notables que hay repartidos por buena parte del territorio. Esto es el mapa que publica la Junta de Extremadura en la página de Extremambiente. Veis que aparece aquí árbol singular encina de la Marquesa. Entonces, si venimos a Navalmoral de la Mata, camino de Tadarrubia, y siguiendo el esquema, pues llegamos con un mapa topográfico con bastante certeza hasta el lugar en el que aparece. Están todos los espacios protegidos, la cepa complejo lagunar del ejido, árbol singular, corredor ecológico. Como veis, también aparecen los árboles para que os sea un poco más fácil acercaros a verlos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? Identificarles. Como nos identificamos con el carnet de identidad, hay que identificar a todos esos árboles y arbustos que tienen un valor cultural, que tienen un valor increíble, que no siempre son bien tratados. Fijaros, en la parte de la izquierda tenéis la encina de la romería, declarada árbol monumental, y que algún malnacido ha hecho fuego en el interior del tronco. El árbol lo está pasando muy mal, ya solo le queda
uno de los cimales realmente sanos y encima le han hecho un fuego en el interior, ¿no? Esas gamberradas de tirar una bolsa de basura y prenderle fuego, ¿no? Las podas o mutilaciones, porque esto no es hacer un árbol, esto es una mutilación, están acabando a veces con el patrimonio que no es del dueño, que no es del pueblo, que es patrimonio de todos nosotros. Termino el tema con esa imagen de un árbol cuya copa es Extremadura, que lo repetí el otro día en el bosque de las autonomías, donde, como decíamos, cada copa de un árbol es una región de España y en su conjunto sería el bosque de las autonomías de nuestro país. Termina aquí la lección de las catedrales vivientes. Nos quedan 20 minutos y entonces voy a dejar de compartir. Vale, bueno, vamos a empezar el último tema o la última lección de nuestro curso. Había dos temas que habían quedado pendientes de poderlos abordar. Uno de ellos era la ecología de las especies exóticas invasoras, que lo hemos tocado de soslayo en alguno de los temas y el día de los ODS. Y el otro tema que yo había propuesto era el tema del COVID y el medio ambiente. Es evidente que tenía que decantarme por uno y al final he optado por hablar sobre el COVID y el medio ambiente. Y esto se ha debido a dos razones. Una, porque yo espero que este tema hablemos de él ahora y no lo tengamos que volver a abordar en clase porque lo hayamos superado. Y segundo, porque esta semana pasada hubo un congreso internacional en Coimbra, en Portugal, donde se hablaba de la confianza en tiempos de crisis. Y yo había sido invitado a dar una conferencia para hablar sobre la naturaleza y el COVID. Exigencias, reflexiones y respuesta de la humanidad era el título de mi conferencia. Y bueno, pues a mí me sirvió, amén de agradecer que en un congreso internacional me invitaran a participar, me sirvió para reflexionar un poco y hacer una serie de propuestas o sugerencias que voy a compartir hoy y el próximo día con vosotros, ¿no? La pregunta sería, ¿qué ha pasado con la naturaleza desde que estalló el COVID? ¿Cómo nos hemos familiarizado con esta imagen de algo que era muy raro hasta hace poco? Cuando hablábamos del coronavirus, pues yo que sé cuál es la imagen que tienen. Los niños pintaban como una especie de corona alrededor de él y realmente el coronavirus pues es un poco así. Es como esta estructura que veis ahí coloreada, porque ya sabéis que las imágenes de microfotografía electrónica son en blanco y negro, no tienen color, hay que colorearlas luego. Y a nosotros nos sirvió, por ejemplo, para hacer un pequeño coronavirus que yo os estoy enseñando aquí. ¿Veis? En él aparecen unas proteínas mayores, que yo las he representado con estas chinchetas, que son las proteínas S. Luego hay unas proteínas que son las proteínas E, que las veis aquí. Y luego vemos unos puntitos negros. ¿Veis los puntitos negros? ¿Veis las tres tipos de proteínas que hay? Y hay una capa azul que todos veis, que es la membrana lipídica, la membrana de grasas. ¿Por qué tengo este COVID aquí? Pues porque decidimos en la universidad que deberíamos, desde el área de didáctica de las ciencias, pues trabajar un poco el conocimiento de los virus con los alumnos. Es verdad, y tengo que reconocerlo, que casi siempre el tema de los virus lo pasábamos muy rápido con las prisas del programa y creíamos que era importante que la gente tuviera una información sobre el mismo. Volviendo a la pregunta de inicio, ¿qué ha pasado con la naturaleza? Creo que todo el mundo tiene una idea, ¿no? Y es cuando se produce el parón por la cuarentena y todo el mundo se confina en sus casas, pues pasó algo que a la gente le llamó mucho la atención. Se cierran las fábricas,
las autovías y las carreteras se vacían, y esa imagen nos hizo ver como si se parara la naturaleza, y la imagen no es real. Lo que se paralizó fue la presencia del hombre en la naturaleza. Pero como tenemos una idea bastante antropocéntrica de nuestra especie y de su papel en la naturaleza, nos dimos cuenta de algunas cosas que son de las que hoy reflexionaremos. Empiezo por una imagen que he utilizado para hablar de los ODS, el caso de la contaminación en China a principios de enero y cómo desapareció durante su confinamiento, que fue del 10 al 25 de febrero. O sea, la cantidad de óxido de nitrógeno troposférico desapareció de la ciudad y cambió. Bueno, la realidad, diciendo verdad, no desapareció, se dispersó de esta zona de altas emisiones. Desapareció la boina de Madrid, pero no desapareció la contaminación, se repartió. Y lo que pasaba era que se repartía a mucha más velocidad que se regeneraba porque las fábricas y los coches estaban parados. Pero no desapareció nada. Fue a parar a otro sitio y lo compartimos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que vuelve a haber la misma contaminación sobre los mismos sitios, porque una parte se dispersa, pero otra se repone inmediatamente y vuelven a aparecer las vainas. Aparece esta imagen de ese Madrid realmente sorprendente, o esta imagen del Arco de Triunfo en Barcelona, cuando solo habían pasado 3 días de confinamiento. Ciudades como Madrid y Barcelona descubrieron que hay estrellas que en el cielo por la noche, además de la luna llena, que es el único astro que ven, hay estrellas, porque la mayor parte de los días no pueden disfrutar de los cielos claros, de los cielos estrellados que tenemos nosotros en nuestra tierra. Y pasaron cosas sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo, que mucha de la fauna que no se acerca nunca a los barcos, a las góndolas de Venecia, pues empezaron a adueñarse de las rías, empezaron a adueñarse de los canales y se veía el fondo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes 500 barcos y un tío pinchando en el suelo permanentemente, estás moviendo los limos, estás moviendo el fango, y al final lo que tienes son canales de agua turbia que, en cuanto dejaron de circular los barcos, o fueron muy pocos los que lo hacían, pues se pusieron así de bonito. Tuvimos que esperar a que llegara la COVID para poder disfrutar de algunas imágenes sorprendentes de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Y pasó otra cosa curiosa, y es que la fauna salvaje reconquistó las ciudades. No es que reconquistó, es que estos dominios eran suyos. Fuimos nosotros los que nos implantamos aquí, y cuando nos implantamos pues cortamos su ciclo. Yo os puedo decir que en el campus pues los jabalíes se volvieron dueños y señores de él, y los zorros por supuesto bajaron. Incluso en Asturias había muchos sitios en los que se habían visto osos cerca de las casas, las cabras monteses bajaron en fin, no tenían un predador que les ahuyentara. Y pues ya digo, bajaron aquí, los jabalíes de la montaña pues bajaron prácticamente hasta la ribera del Marco. ¿Esto fue bueno para estas especies? Sí, pero no nos engañemos, también fue bueno para estas. Al estar confinados en casa y no hacer la recogida de las plantas invasoras, lo que pasó es que tuvimos una primavera salvaje de plantas invasoras, que luego nos ha costado mucho esfuerzo volver a erradicar, ¿no? Y hay que reconocer el esfuerzo de la administración y el esfuerzo de algunas asociaciones, ¿no? Y creo que la gente de Ríos con Vida y la gente de Salvemos el Guadiana de Badajoz, que hay muchos compañeros y muchos amigos de la Universidad de los Mayores denunciando y peleando y realizando campañas de limpieza, pues contribuyó. Pero estas plantas aumentaron también. Las plantas invasoras se vieron favorecidas igual que las otras, igual que pasó pues en el Tajo, ¿no? Más tranquilidad, pocas barcas, aparecieron mucha más contaminación que en otros momentos, en este caso con el helecho de agua, ¿no? Deciros lo mismo de que la borrasca se nos había pasado y tal. Valorando desde el punto de vista ambiental, de vista ambiental, la pandemia, no todos los momentos fueron
fueron iguales. Yo creo que ya casi se nos ha olvidado que a partir de mediados de marzo, el día 13, cuando se declara el estado de alarma y nos confinan en casa, lo que pasó es que hubo una serie de prórrogas y un informe que se hacía cada 15 días, ¿os acordáis? Esto era una cosa común y toda esta prórroga acabó hasta el 21 de junio. Cuando se suavizaron las primeras muestras para salir a la calle, pues parece que teníamos déficit de naturaleza, necesitábamos estar. Y en este tiempo lo que pasó fue sencillamente que éramos nosotros una especie que no estaba dando la lata en el medio natural. Deciros que algunas rapaces tuvieron unas polladas excepcionales. Algunas pequeñas aves hicieron dos pollas sin ningún tipo de problemas o molestias, más allá que las de sus propios predadores. O sea, habíamos desaparecido nosotros, pero las cadenas tróficas, nosotros somos un animal puesto en la cadena, no somos únicos. Ellos siguen teniendo sus predadores en el ciclo. Pero es verdad que tenían una tranquilidad que no tienen cuando nosotros estamos. Entonces, no todo el tiempo desde la declaración tuvo la misma repercusión, y a partir de que empezamos a salir, pues ya la naturaleza, que se había visto aliviada, pues se vio favorecida. Nosotros decíamos la frase de ¿quién me ha robado el mes de abril? Y en la naturaleza hubo especies que decían ¿quién me ha regalado el mes de abril? Y qué primavera hemos ganado a la naturaleza, ¿no? Es verdad que ejercemos una presión del territorio y que tras el confinamiento vino una época de salida masiva. Como además no podíamos irnos muchas veces fuera de nuestro territorio, nos dedicamos a explorar el entorno cercano, ¿no? Y llegamos a ocasionar serios problemas en algunos entornos, ¿no? Deciros, por ejemplo, que los Barruecos, que además en Malpartida de Cáceres ahora ha sufrido, yo qué sé, me parece que han sido tres cierres consecutivos por un descontrol de la pandemia en el término municipal, pues tenía, estando cerca de Cáceres, los Barruecos y tal, la presión sobre el territorio era atroz. Imaginaos, las especies que están allí, pues no les dejan de entrar y salir gente, ponen los huevos, se van del nido, los huevos se enfrían, al final tenemos puestas que se acaban perdiendo, ¿no? Tras esa primera pandemia, cuando nos dejaron salir, pues nos encontramos con algunas imágenes como esas que estáis viendo ahí, ¿no? Veo la ciudad monumental de Cáceres, con la hierba ocupando las calles de la ciudad monumental al desaparecer el trasiego y el paso de gente, las aves absolutamente confiadas que se acercaban, y también en el entorno pasó lo mismo. En cualquiera de las ciudades de España o de Portugal, pues esto se vivió. Y llegamos a la nueva normalidad. Yo pensaba que lo de la nueva normalidad era cosa española, porque muchas veces hablamos de la pandemia y no lo sé, parece que es todo un tema de España, de las medidas del gobierno de España, de las medidas del gobierno de la comunidad o del alcalde de nuestro pueblo, y perdemos la perspectiva de que estamos ante una pandemia global. Y durante la nueva etapa, o durante la etapa esa de nueva normalidad, se tomaron una serie de medidas que estuvieron vigentes hasta el 24 de octubre. En ese momento se produce el célebre repunte, que ya casi también se nos ha olvidado. Y lo que pasó es lo que le dice este gorrión a la gorriona. Le dice, la nueva normalidad se parece mucho a la vieja imbecilidad. Volvimos a caer en lo mismo y al revés. Se produjeron daños que hasta ahora no estaban previstos. Ni que decir tiene que de las campañas que había para evitar los plásticos antes de la declaración de la pandemia, el pleistoceno aquel que hablábamos, pues nos hemos encontrado con que por medidas de seguridad y por dar una especial protección y evitar posibles contagios, pues las cosas de un único uso y las mascarillas y los plásticos y la proliferación de todo esto volvieron a estar por doquier, ¿no? Ya se hacen
proyectos libera de mascarillas, de guantes que están tirados por ahí. Incluso en el entorno de los hospitales hay algunas imágenes realmente vergonzosas de mascarillas y de guantes tirados, ¿no? El 25 de octubre se declara de nuevo el estado de alarma, y el estado de alerta ha durado hasta las 12 horas del día de ayer o de anteayer, ¿no? Y bueno, no voy a comentar las imágenes que hemos visto, porque cualquiera de los que participan de esas manifestaciones no se dan cuenta de que sigue estando por ahí y que tiene una capacidad increíble. Es verdad que las condiciones no son las mismas que cuando se inició la pandemia. Ahora tenemos medidas profilácticas, tenemos las mascarillas, tenemos los geles hidroalcohólicos, no hay problema de abastecimiento de papel higiénico, en los hospitales saben mucho mejor cómo cuidar a los pacientes, pero sigue habiendo un riesgo increíble. Y la capacidad de volver a tener problemas, pues puede ser una realidad en no mucho tiempo. Los tiempos de explosión que van por ahí. Deciros que hace pocos días el diario de Huelva publicaba que había mascarillas en los nidos de muchas especies protegidas, que incluso se habían detectado las gomas y las basuras en nidos de águila imperial, y esto es de una gravedad increíble, porque estas gomas que veis aquí, cuando se le atan en la pata de un pollo y van tirando, incluso cuando la madre intenta quitárselo y va tirando, pueden llegar a ocasionar que se necrose y que se muera una de las patas de los pequeños pollos que están en los nidos, ¿no? Y debería de ser una llamada también a la responsabilidad. El último día os decía que todas estas mascarillas no hay que tirarlas al contenedor de los envases o de los plásticos o de tal, sino al del residuo orgánico. Pero muchos de ellos acaban pues dispersadas, porque para una vez transportar esto es muy fácil y además se lleva muy bien y le sirve para hacer el poco de mullir que hay en el interior del nido para poner los huevos, ¿no? Y que a la larga tendremos consecuencias. Igual que fue una historia el tema del encuentro con la naturaleza. Decían que lo de los niños y las personas con algún tipo de discapacidad, ese déficit de naturaleza en tiempo del COVID había sido especialmente difícil, ¿no? El no entender por qué no puedo salir al parque, por qué no puedo salir a pasear, por qué no. Claro, no es lo mismo cuando estás entendiendo todo que cuando lo haces con la mente de una de estas personas que os estoy contando, ¿no? Entonces hubo un reencuentro con la naturaleza. Creo que se ha hecho una gran labor desde la educación, trabajando por amortiguar los efectos escolares de la pandemia, y hay otros efectos que no son los escolares, que son los efectos domésticos, ¿no? Que son más graves, que van a perjudicar a mucha gente, que se van a ver agravados porque tras la pandemia están en situación de paro, están con problemas económicos, hemos añadido algún gasto que hasta ahora no teníamos a unas economías que no estaban buenas, ¿no? José Antonio Marina, casi siempre con la reflexión y con el acierto que lo comenta, nos habla de eso. Creo que en la escuela se han conseguido, hemos tenido casos, como todos, hemos tenido casos, hemos hecho una enseñanza que es muy, muy difícil. A vosotros, que encima sois o somos una población de riesgo, pues las clases son lo que estáis viendo. En las otras clases tenemos el grupo dividido en tres. Yo tengo unos alumnos que vienen a clase, un pequeño grupo de 33 en clase, 33 en un aula y 33 en casa, ¿no? Es una enseñanza de otro tipo, pero bueno, hemos intentado que todo no se quedara en un problema. En junio se publicó un estudio que estima que mensualmente se producen 129.000 millones de mascarillas descartables y 65.000 millones de guantes a nivel mundial. Está claro que nos tenemos que mantener a salvo, pero que no lo podemos hacer
o que debemos hacerlo sin descuidar el medio, el medio ambiente. Y aquí voy a acabar la clase de hoy. El próximo día vamos a continuar reflexionando con algunas cosas que nos han sorprendido. Por ejemplo, el origen de la pandemia tiene que ver con un fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en el sudeste asiático, donde se encuentra el COVID-19, se postuló desde hace 4 años que había riesgo de una zoonosis parecida a la que se ha producido. Lo que pasa que evidentemente no se tomaron ningún tipo de medidas. Hemos hecho una desaparición de muchos de nuestros animales y bueno, el próximo día acabaremos hablando de esto.